La palabra de Dios nos dice, hermanos, en 1 Timoteo 6, del 13 al 16. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Pablo mandó a su hijo Timoteo a que guardara el mandamiento sin mácula y sin reprensión. Aquellos que simpatizan, conviven, toleran, animan y promueven. Aquellos que no tienen la sana doctrina no están cumpliendo este mandamiento. Y este mandamiento fue tan objetivo y tan actual y relevante en los tiempos de Timoteo y Pablo, como lo es especialmente en estos últimos tiempos de apostasía que hay en el cristianismo. Vamos a ver hoy cómo esta apostasía ha permeado incluso las filas bautistas. Nosotros no creemos en la pureza de una denominación. Ya hemos hablado de esto en otras ocasiones. Creemos en la pureza de la Iglesia de Cristo. Creemos en la pureza y la infalibilidad de la palabra purificada de Dios. Y creemos que la palabra de Dios es viva y eficaz y no se contradice. Pero los hombres sí se contradicen y los hombres sí son falibles, y por lo tanto nosotros no podemos defender una denominación. Nuestro llamado es a ser leales y fieles a los preceptos de la palabra de Dios y a su autor, el Dios que nos salvó. Entonces, con eso en mente, hermanos, vamos a entrar a nuestra sesión, módulo 3 de esta clase de teología contemporánea. Vamos a pedir que Dios bendiga nuestro estudio. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad, una vez más, de estudiar tu santa palabra, aún en medio de los temores y de la incertidumbre que este virus a nivel global ha traído a nuestras vidas. Nosotros, Señor, estamos anclados en Cristo Jesús. Y ya sea que presentes o ausentes de este cuerpo, Señor, nosotros nos gloriamos en ti. Porque tú harás, Señor, conforme a tu voluntad. Y cumplirás, Señor, el propósito por el cual tú has enviado tu santa palabra. Bendice nuestro estudio, te lo ruego, en el nombre de Cristo. Amén. Correcto, hermanos. Vamos a ver el estado del movimiento bautista mundial en la actualidad, con énfasis, por supuesto, también en Latinoamérica, ya que es nuestro entorno.
Muy bien, ustedes tienen ah, en su, en el portal, compartí ya esta guía para el módulo 3 y ahí está exactamente todo como lo vamos a ver hoy. Y quiero de entrada decirles que gran parte de este material, pero más resumido y adaptado, está sacado de este sitio del internet que se llama Way of Life Literature. Desafortunadamente, ustedes pueden ver aquí, está todo en inglés, pero este es un lugar inigualable para encontrar información sobre los temas que hemos estado tratando en teología contemporánea, corrientes neortodoxas, neoevangélicas, liberales, incluyendo la convención de Bautista del Sur, la American Baptist, que es la del norte, la Baptist World Alliance, o sea, la Alianza Bautista Mundial, de la que vamos a hablar hoy. Y también ustedes van a encontrar aquí la influencia de Roma, o sea, la Iglesia Católica, en la producción de la Biblia, lo cual es un tema que ustedes van a cubrir en el segundo ensayo. Aquí en este sitio, Way of Life Literature, van a encontrar cómo las sociedades bíblicas unidas están actuando en compaginación, en coordinación y cooperación con el Vaticano, Roma. Algo de eso también vamos a hablar hoy. En fin, ahí está esa información. Vamos a hablar de la Alianza Bautista Mundial, que por sus siglas en inglés vamos a llamar de aquí en adelante la BWA, la Baptist World Alliance. La Alianza Mundial Bautista está compuesta por 223 denominaciones en 122 países. Está organizada en 6 compañerismos, que no son más que capítulos o ramas de la misma, dedicadas a ciertas regiones del mundo. Y por supuesto hay un compañerismo para Latinoamérica. Entre las organizaciones que componen la Alianza Mundial Bautista está la Asociación Americana de Iglesias Bautistas, que es lo que en otro tiempo se conocía como la Convención Bautista del Norte. Y está, por supuesto, la Convención Bautista del Sur, Southern Baptist Convention, que es la contraparte y que es más grande que la Convención del Norte, aunque la American Baptist es más liberal, más modernista, está más penetrada. Y en la Convención del Sur, bueno, aunque hay una facción liberal, también hay una facción conservadora dentro de los bautistas del sur. La Unión Bautista de Inglaterra, que vendría a ser su convención nacional en Inglaterra, esta también, que pertenece a la Alianza Mundial, es también ya muy apóstata. Desde fines del siglo XIX ya era apóstata y desde entonces pertenecía a esta alianza. Hay mucha información en esta página que yo les di,
pero no tenemos tiempo de verlo todo. Vamos a hablar de algunas cosas sobresalientes de ellas. Según la Alianza Bautista Mundial, su meta declarada es unir a los bautistas de todo el mundo. Lo que significa que la unidad es más importante que la sana doctrina. Entonces, esto hay que hacerlo notar, ¿verdad? Los ecuménicos citan algunos pasajes de la Biblia para promover el ecumenismo. Por ejemplo, toman pasajes escritos o dirigidos a iglesias locales como Primera de Corintios, como Filipenses y otros, en donde se exhorta a la unidad. Cuando habla, por ejemplo, en Primera de Corintios, que no debe haber divisiones entre vosotros, porque hay unos que dicen yo de Pablo, yo de Cefas, yo de Apolos, que Cristo no está dividido y que por lo tanto no debe de haber divisiones en todo el mundo entre las iglesias, denominaciones y religiones. Otro pasaje, por ejemplo, Filipenses 4, donde Pablo dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentido en el Señor. Y muchos otros pasajes. Todos esos pasajes son sacados del contexto porque están dirigidos a una situación interna de una iglesia local. Ahí no está hablando de la unidad de todas las iglesias y religiones del mundo. Tenemos que ver esos versículos y esas aparentes interpretaciones correctas de la Biblia, que no lo son, las tenemos que ver dentro del contexto general de la Biblia. Y 2 Corintios 6 dice claramente que no hay comunión entre Cristo y Belial, no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Así que dentro de ese contexto y otros pasajes que vamos a mencionar aquí, no puede haber esta unión entre todos los bautistas del mundo, ya que hay bautistas liberales, hay bautistas que no practican la sana doctrina ni la separación del mundo, y por lo tanto no puede haber esa unidad. Y por supuesto nosotros quienes nos declaramos en contra de esta unidad, pues somos etiquetados como divisionistas. Pero nosotros lo que queremos ser, como dije en mi oración de introducción, queremos ser fieles al Señor, no a una organización humana. Algo relacionado a la Alianza Mundial es que el presidente de la BWA, John Upton, estuvo presente en la instalación del Papa Francisco. Entonces eso ya nos da una idea de cuál es su inclinación. Y no es lo único. El obispo anglicano de Mont Tutu, que es liberal hasta los huesos, y que aprueba la ordenación de sacerdotes y sacerdotas homosexuales, tuvo la palabra en una asamblea de la BWA en 1988. Un poquito más adelante vamos a ver algunas cosas que cree este infiel, incrédulo obispo anglicano de Mont Tutu. Siguiendo con las creencias y su posición, la Baptist World Alliance acepta el movimiento carismático. No le ve ningún problema con los abusos del movimiento carismático en cuanto a los dones, en cuanto al énfasis desmedido en el Espíritu Santo, en cuanto a la mala interpretación de pasajes claves que hablan de los dones, etc. Eso es un tema muy amplio que no vamos a hablar ahorita. Pero aprueban ellos eso. Promueven las relaciones ecuménicas con la Iglesia Católica. Y vamos a sustanciar esto aún
más. Y no solamente con la Iglesia Católica, sino aún con religiones apóstatas, religiones falsas del mundo, como vamos a ver más adelante. Fomentan el entendimiento con el Concilio Consultativo Anglicano. La Iglesia Anglicana es la denominación que ordena homosexuales para el ministerio y que está en diálogo para aceptar la primacía del Papa Católico. Este concilio fue formado para eso. Entonces, de nada sirvió la separación de la Iglesia Anglicana de la Iglesia Católica. Ahora están buscando la reunificación y para eso se formó este concilio. Entonces quiere decir que se han perdonado sus ofensas, están dispuestos a pasar por alto, solamente falta detallar los detalles de cómo se logrará esta reunión de estas dos iglesias, pero evidentemente la doctrina no es problema. Entonces, y no nos sorprende, ¿verdad? Porque dentro de la Iglesia Anglicana, aunque han surgido algunos buenos predicadores y ortodoxos en cuanto a doctrina, por la mayor parte está plagada también de liberalismo, de falsas enseñanzas, muchas de ellas que conservaron de su Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica. Fidel Castro, él fue orador en una asamblea de la BWA en julio del año 2000. Imagínense eso. Si yo pidiera, por ejemplo, audiencia y que me permitieran, como pastor bautista fundamental independiente, tener un tiempo para dirigirme a una asamblea, ¿creen ustedes que me dejarían a mí hablar? Por supuesto que no. Pero a ellos no le ven ningún problema en tener a estos dictadores como Fidel Castro, un genocida, ¿verdad? Porque ha mandado a matar gente y tiene o tuvo toda una isla muerta de hambre durante todo su gobierno y aún después de su muerte lo sigue teniendo. Déjenme darles algunas citas de algunos de los líderes de la Alianza Mundial Bautista. En una publicación de la American Baptist Churches declaran: nosotros los bautistas americanos abarcamos todo el espectro teológico, fundamentalistas, ortodoxos, conservadores, liberal. Y quizás se deba, en parte, a que los bautistas americanos son tan inclusivos que afirmamos que somos ecuménicos. No tenemos declaraciones doctrinales, podemos adorar y trabajar con episcopales y pentecosteses, así como católicos romanos y ortodoxos. Entonces vean cómo, si ustedes recuerdan el espectro teológico, ellos dicen que ellos abrazan a todo mundo. Ellos no le ponen peros a nadie, incluyendo a iglesias apóstatas que se consideran cristianas como la Iglesia Católica Romana y otros. Ahora sí vamos a hablar de algunas de las creencias de Tutu. Esto dijo el obispo de Mount Tutu, como está documentado en la revista Cape Times de octubre 24 de 1980, dice: algunos piensan que había algo extraño, o sea, algo único, algo diferente en el nacimiento de Cristo. Y miren lo que él opina. Quizás era que fue un hijo ilegítimo. Y como ustedes saben, los judíos acusaban a Jesús de ser un hijo nacido de fornicación. Y esta posición, increíblemente, hoy en día la defienden
muchos teólogos apóstatas. Déjeme preguntarle, si nosotros que creyéramos en la unidad de todos los bautistas del mundo, ¿podríamos tener compañerismo con una persona que en forma blasfema e irreverente acusa al Hijo de Dios, nuestro Salvador, como hijo de fornicación, como hijo ilegítimo? Pero los de la Alianza Mundial Bautista no tienen ningún problema con eso. Otra declaración de Tutu: el Espíritu Santo no está limitado a la iglesia cristiana. Por ejemplo, Mahatma Gandhi, que es hindú, el Espíritu Santo brilla a través de él. Esto lo dijo en la Catedral de San Albán, en Pretoria, Sudáfrica, el 23 de noviembre de 1978. O sea que el Espíritu Santo puede brillar en líderes religiosos como Mahatma Gandhi, y por eso, hermanos, no nos debe sorprender que, como dije en la primera sesión de esta clase, que aún cristianos mal informados, por supuesto, hasta defiendan a hombres como Mahatma Gandhi, porque fue un hombre revolucionario, austero, defensor de los derechos de los hombres, o de la Madre Teresa, que fue una mujer que se auto sacrificó por amor al pueblo de la India. En fin, no es suficiente, hermanos, no es suficiente. Si alguno, dice Primera de Juan, si alguno no tiene el Espíritu de Dios, este es el anticristo. Si alguno no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, este es el espíritu del anticristo. Y si alguien dice que hay, además de Cristo Jesús, otro intermediario o otra intermediaria por el cual se llega a Dios, es anatema, es otro evangelio. Y Pablo dijo: aun si otro ángel os predicare otro evangelio, sea maldito, sea anatema. Entonces no podemos aceptar a estos líderes. Mira, el 24 de enero del 2002, Denton Lutz, secretario general de la Alianza Mundial Bautista, en ese tiempo, unió sus manos con las del Papa Juan Pablo II y los líderes de muchas otras denominaciones y 11 religiones paganas en el tercer día de oración por la paz en la ciudad de Assisi, Italia. La reunión de oración pagana ecuménica tuvo unos 200 líderes religiosos, incluyendo representantes de denominaciones y de muchas religiones, no solamente cristianas. Entre ellas había representantes de la Iglesia Católica Romana, de la Ortodoxa, la Anglicana, la Reformada, Bautista, la Luterana, la Mormona, Metodista, Cuáquera, Pentecostés, Menonita, así como representantes del Islam, el judaísmo, zoroastraísmo, el budismo, silismo, Bahá'í, confucianismo, sintoísmo, hinduismo, jainismo, tenrikyo, que es una religión de Japón, y miembros de religiones tradicionales africanas y norteamericanas. Hermano, yo ni sabía que existían muchas de estas religiones falsas que ni sé ni cómo se deben de pronunciar. Pero eso no hubo problema. No hubo problema para Denton Lutz, el secretario que viene siendo el presidente, el líder general de la alianza, tomándose de las manos con el Papa Juan Pablo II, blasfemo, idólatra, y adora imágenes y promovió la adoración y veneración a la Virgen María. Pero estos bautistas no tienen el discernimiento para separarse de este tipo de gentes. En
1960, el profesor William Hamilton de la Escuela de Divinidad Colgate de Rochester, que es una escuela American Baptist, enseñó que Dios está muerto. Imagínense. O sea, ¿para qué tienen escuelas entonces? ¿Qué enseñan en estas escuelas de divinidad? Pero eso es lo que enseñó este hombre. En un artículo de diciembre de 1979 del American Baptist Magazine, el doctor Howard McBain, presidente del Seminario Bautista Americano del Oeste, declaró que la Biblia no enseña que Jesús era Dios. Hágame usted el favor. Entonces yo digo, entonces, ¿qué enseñan estos incrédulos en sus escuelas? Y entonces, ¿cuál es el propósito de preparar pastores, misioneros y pastoras, porque eso capacitan también mujeres, para ir a predicar? ¿Ir a predicar qué? ¿Qué van a predicar? Van a enseñar sus herejías, van a envenenar el corazón de gente inocente, incauta, desaprevenida, destruyendo la fe, como ha sido el caso en muchas partes. La Convención Bautista Americana, por ejemplo, envió representantes a la conferencia de reimaginación en Minneapolis, Minnesota, en noviembre de 1993. Ahora, esta convención de reimaginación, de lo que se trataba esta conferencia era de darle otra imagen, si no es de imaginación de el proceso mental en el que uno trata de visualizar algo, de imaginarse algo. No, esto es de darle otra imagen. El propósito de esta conferencia es desbaratar, destronar la imagen de un Dios, como se refiere a la Biblia, en género masculino, un Dios machista, un Dios vengativo, un Dios que no tiene misericordia. Ese era el propósito de la conferencia, darle otra imagen a Dios, quitar esa imagen, ese estigma de un Dios que es fuego consumidor. Y allí mandaron sus representantes a esta conferencia de reimaginación de Dios por otras religiones. Entre los oradores en esa conferencia estaba este teólogo coreano Chung Hyun Kyun, que según él, el Espíritu Santo es igual que otras deidades antiguas asiáticas. Este teólogo ora a los árboles y a los espíritus muertos. En la conferencia, otra teóloga, Dolores Williams, dijo: yo no creo que necesitamos una teoría de expiación para nada. No creo que necesitamos gente colgando de cruces con sangre goteando y cosas raras de esas. ¿Perdón? ¿Cosas raras de esas? Entonces pueden ustedes ver cómo en esta conferencia están tratando, quizás no con esas palabras, pero están atacando directamente las doctrinas fundamentales que nosotros tenemos. Otra incrédula, Virginia Molenkot, dijo que Jesús fue el primogénito, pero solo en el sentido de que fue el primero en mostrarnos que es posible vivir en unidad con la fuente divina mientras estamos aquí en este planeta. Durante la conferencia, un grupo de unas 100 lesbianas, bisexuales y mujeres transexuales se reunieron en la plataforma y se les dio una ovación de pie por muchos en la audiencia. Estaban celebrando el milagro de ser lesbianas y cristianas. Dígame una cosa, ¿qué
hace un líder o representantes de la Alianza Mundial en una conferencia así? Pero eso no es todo. En uno de los talleres de la conferencia, Nadine Bishop, la primera lesbiana ministro llamada pastor de una congregación American Baptist, dijo que María y Marta, las hermanas de Lázaro, no eran hermanas, sino que eran amantes lesbianas. Dice usted hasta dónde llega la blasfemia de esta gente. Ahora, estas líderes de la Alianza Mundial Cristiana, pues son un reflejo en Latinoamérica. Los bautistas en Latinoamérica son un reflejo de la Alianza Mundial, pero principalmente de los bautistas del sur. Y una vez más, recuerde que dentro de la Alianza Mundial está la Convención Bautista del Sur. Ahora vamos a ver una encuesta que se hizo a estudiantes de la Southern Baptist Theological Seminary. Ya hemos hablado de este seminario. Es el seminario más grande del mundo. Es Bautista del Sur. Y esta gráfica que voy a compartir aquí enseguida es tomada de una encuesta que se hizo a estudiantes de este seminario. Esta gráfica ya también se las compartí en el portal, en Workplace. Lo voy a poner también en el portal. Pero ustedes pueden seguirla. Síganme aquí ahora, pero si quieren imprimirla, también la pueden imprimir y seguir la explicación. Muy bien, entonces acá en la parte de arriba ustedes pueden ver las preguntas y las respuestas que dieron los estudiantes que fueron encuestados. Después de esta primera columna donde están las preguntas y respuestas, van a ver ustedes la respuesta que dieron o el porcentaje de los que respondieron de acuerdo a estas preguntas, los que estudian el diploma de Biblia. Es algo equivalente a lo que en CEBEL tenemos estudios teológicos de 2 años. Luego tenemos en la siguiente columna estudiantes, lo que contestaron los estudiantes del primer año de maestría en divinidad. Luego los estudiantes del último año de maestría en divinidad, que es un programa de 3 años normalmente. Y luego al final los estudiantes graduados que ahora están estudiando el doctorado, el PhD. Entonces síganme por favor, vamos renglón por renglón. El primer renglón. La pregunta es, yo sé que Dios realmente existe y no tengo duda de ello. Los estudiantes de diploma dijeron que ellos creían eso, el 100% de los encuestados. De los del primer año de maestría en divinidad, y note que para poder llegar a la maestría tienen que primero tomar la licenciatura. O sea que después de tomar la licenciatura y ahora ya en maestría, solamente el 74% de los que estudian maestría en divinidad creen que existe un Dios y no tienen duda de ello. Pero luego, al final de los 3 años, solo el 65% cree eso y los de doctorado el 63%. Vamos a la segunda línea. Creo que Jesús es el Hijo Divino de Dios y no tengo ninguna duda de ello. Preguntas bien específicas. Estudiantes de 2 años de diploma, el 100% estuvieron seguros que así es. De los estudiantes de primer año de maestría en divinidad, solamente el 87%, y de los de último año
de maestría en divinidad, 63%, igual que los del doctorado. Siguiente pregunta. ¿Realmente creo que ocurrieron los milagros tal como lo dice la Biblia? El 96% de los estudiantes de diplomas, y hay que tomar en cuenta aquí que muchos que vienen a estas universidades, estos seminarios, pues ya vienen de por sí de una iglesia contaminada. Pero el 96% dijeron que sí, 61% del primer año de divinidad, 40% solamente del último año de divinidad y solamente el 37% de los de doctorado. La siguiente pregunta, ¿el diablo realmente existe? Otra vez pueden ver ustedes ahí los porcentajes, 96, 68, 33 y 32. Entonces, con estos números, hermanos, van ustedes viendo cómo entre más tiempo pasan en este seminario, cada vez van creyendo menos y menos las doctrinas que creemos los cristianos bautistas fundamentales. La siguiente pregunta. Creo que Jesús nació de una virgen. Ahí están los porcentajes. 96, 66, 33, 32. O sea que en vez de fortalecer la fe de estas personas, estos seminarios destruyen la fe. Otra pregunta. ¿Hay vida después de la muerte? 100% cree que sí. Y vamos hasta la última columna. Los de doctorado, o como ya saben mucho, ellos solamente el 53% creen que sí hay vida después de la muerte. Entonces, ¿qué pasó? No hay cielo, no hay infierno. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y por eso vemos la actitud displicente de indulgencia en el pecado de estos líderes que salen de estas universidades. Ahorita vamos a hablar de uno de esos presidentes de este seminario. El milagro de que si Jesús caminó sobre el agua, 96, 59, 44, 22. Regresará Cristo al mundo por segunda vez, 100, 79, 56, 53. Otra pregunta, cambiando un poco de tema. ¿Qué tan necesaria para la salvación es creer en lo siguiente? Son dos preguntas. Una, creer que Cristo es el Salvador. Es absolutamente necesario. Los de estudio de diploma, el 100% creen eso. Estudiantes del primer año de maestría en divinidades, 85% solamente creen que es indispensable. El 60% del último año de maestría en divinidad y solamente 59% del doctorado creen que es indispensable. Siguiente pregunta dentro de esta categoría. ¿Creer que la Biblia es la verdad de Dios para ser salvo? ¿Cuántos de ustedes creen que es indispensable creer que la Biblia es la palabra de Dios? El 73% de los de diploma creen que es indispensable, 42% del primer año de maestría, 33% solamente del último año de maestría y 21% de los de doctorado. Otra pregunta, ¿a qué grado lo siguiente es un impedimento para la salvación? Primero, desconocer completamente a Cristo. O sea, gente que vive en otras culturas, en otros países que no sean de Cristo. ¿Cuántos de ustedes creen que eso es impedimento? No conocer a Cristo para ser salvo. O sea, que pueden ser salvos creyendo otra religión. Solamente el 70% de los de diploma dijeron que sí, 24, 26 y los de doctorado 26 también. La última pregunta específica. Ser de la religión hindú, por mencionar cualquier otra, ¿será eso obstáculo para la salvación? El 39% de los de diploma dijeron que sí. El 29% de maestría
en primer año dijeron que sí, mientras que los de último año solo el 16%, y en esta encuesta el 21% de los de doctorado creen que ser hindú sería impedimento para ser salvo. Entonces ahí tienen ustedes, hermanos, los resultados de estudiar en seminarios como este. Siguiendo con el trazo, el rastreo de los bautistas en América Latina. En Cuba, el gobierno solo reconoce a los bautistas de la convención. En Cuba existe, y no recuerdo bien la distinción, pero creo que son los bautistas del oriente y los bautistas del poniente. Y no recuerdo cuál de las dos es la oficial, pero una de esas dos organizaciones es la reconocida por el gobierno. O sea, el gobierno no reconoce iglesias independientes. Entonces, las iglesias que están allá, si quieren el reconocimiento y si quieren no ser perseguidas, y perseguidas me refiero a que, por ejemplo, si quieren construir y pertenecen a la convención que ha sido tolerante con el gobierno comunista, entonces les dan permisos, aunque muy limitados, para construir nuevos templos, a reunirse y recibir ayuda humanitaria, cosas de esas. Pero si no pertenece a la convención, entonces es muy difícil que reciba cualquier tipo de ayuda. Por ejemplo, yo en el 2004 viajé a Cuba por primera vez, y el pastor de una iglesia bautista independiente, para poderme conseguir la visa religiosa, tuvo que solicitarla a través de sus conocidos dentro de la convención, porque él estudió en el seminario de la convención, pero ya después se separó, se hizo bautista fundamental. Supo de nosotros, supo del ministerio de apología, me invitó a predicar y a enseñar allá. Fui y me ayudó a tramitar la visa, un proceso largo, costoso, de meses, en aquel tiempo por lo menos, y tuvo que ser a través de la convención. Y gracias a que este hermano tenía estos nexos, se pudo hacer en aquella ocasión. No sé cómo esté la cosa ahora, pero así es en Cuba. Y casi en cada país latinoamericano hay una convención nacional bautista. Lo mismo es en México, y me imagino que en los otros países también. Cada uno de ustedes en su propio país sabrá cuál es la condición. Pero vemos también la influencia liberal de la Convención Bautista del Sur de los Estados Unidos, por ejemplo, en la literatura. Por ejemplo, antes, hace años, existía lo que se llamaba la Casa Bautista de Publicaciones. Ahora se llama Broadman Press. Esta editorial pues produce muchísimo material. Pero solamente quiero mencionar un libro. Por ejemplo, el libro de El Himnario Bautista. Y hace años quise escribir un tratado, un análisis de este himnario bautista, porque el comité que se formó para revisar y compilar el himnario bautista, ese himnario rojo, yo crecí, pues probablemente la mayoría de ustedes no lo conocieron, el nuevo himnario popular. Yo crecí, fui salvo en una iglesia bautista de la convención en México, y cantábamos con el nuevo himnario popular. Voy a ver si puedo poner aquí una foto de ese himnario. Después, Broadman Press sacó el nuevo himnario, ya no con el título nuevo, porque el nuevo fue el anterior que se usó por varias décadas. Pero en este nuevo himnario bautista yo empecé a notar que se le había cambiado la letra a algunos himnos. Y al ver
quienes estuvieron en el comité de revisión de los himnos, se podía ver que había muchos liberales, muchos graduados de algunos de estos seminarios. Y voy a mencionar dos ejemplos de los himnos, aunque son muchos. Como dije, quise hacer este análisis hace mucho tiempo, nunca me di el tiempo, se quedó en proyecto nada más. Pero por ejemplo en el himno En la cruz, la primera estrofa empieza diciendo: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. En el himnario bautista dice: herido triste a Jesús. Y uno diría, bueno, no hay ninguna diferencia, pero al igual que en la Biblia de los testigos de Jehová, los cambios son sutiles y perniciosos. Aquí el aborrecimiento, el odio o el desprecio es hacia la palabra pecado. ¿Sí? Estos liberales evitan usar la palabra pecado, evitan usar títulos de divinidad para Cristo, evitan hablar de la eficacia de la sangre de Cristo, evitan hablar, ¿me entiende?, de la Trinidad, y entonces por eso uno encuentra en el himnario bautista algunos himnos que fueron dejados intocables porque el comité fue asignado a diferentes grupos. Entonces, de esos grupos, los himnos que cayeron en manos de los liberales fueron cambiados. Otro himno: En Jesucristo, mártir de paz. Eso fue cambiado a En Jesucristo, el Rey de paz. ¿Sí? Noten cómo la palabra mártir fue cambiada por rey, porque mártir trae el estigma, sí, de haber muerto por una causa a favor de la humanidad, mientras que en Jesucristo, el Rey de paz, quita ese estigma. Y muchos ejemplos más, muchos más. Pero vamos a hablar ahora de las Sociedades Bíblicas Unidas, o conocida por su nombre en inglés, The United Bible Society. Las Sociedades Bíblicas Unidas, y ustedes tienen que escribir un ensayo en relación a la influencia de la Iglesia Católica en la producción de Biblias. Y esta información la pueden sacar de esta página que les recomendé al principio, pero ustedes pueden hacer sus propias investigaciones. Pero vamos a hablar de la involucración, infiltración del liberalismo y de la Iglesia Católica en Latinoamérica. Una de ellas es la literatura, ya hablamos del himnario y muchos otros libros, pero específicamente vamos a hablar de las Biblias ahora. Carlo Martini, quien era un arzobispo en Milán, ahora ya jubilado, él ayudó en la traducción del Nuevo Testamento griego que usa la United Bible Society. En otras palabras, aquí no hemos tratado en profundidad el tema de que hay dos familias de textos: la familia del texto recibido y la familia del texto crítico. Nuestra Biblia viene del texto recibido. Las Biblias católicas, la de los testigos de Jehová, y las Biblias modernistas vienen del texto crítico. Y ahí es donde entra Carlo Martini. Carlo Martini y otros liberales de origen alemán y algunos americanos han escogido el griego del Nuevo Testamento que más le beneficia, fíjese usted, a la Iglesia Católica, testigos de Jehová, y por eso todas las versiones modernas son favorecidas por los neoevangélicos, por los bautistas liberales y por todos los que ya no defienden la sana doctrina. Entonces Carlo Martini tuvo que ver en eso. Esta mujer, María Teresa Porciles Santiso, católica, trabajó para la UBS como directora de Relaciones Ecuménicas en la región central de México. Entonces, fíjense, gente declarada, como vamos a ver aquí en esta fotografía,
que se ven de todas las denominaciones, de todas las persuasiones teológicas, forman parte de la UBS, y esta mujer católica encargada en la región central de México. El jefe del departamento de la American Bible Society, Eugenio Nida, quien ya falleció, dijo que la participación de los católicos romanos era un desarrollo muy importante en su obra de traducción. Esto está documentado en una revista que se llama Calvary Contender. En 1979, los líderes de la UBS asistieron a una conferencia católica en México y prometieron una cooperación con Roma más de cerca. La tercera conferencia general del Episcopado de América Latina tuvo lugar en Puebla, en México, y fue inaugurada nada menos que por Juan Pablo II. En esta conferencia, los representantes de la United Bible Society participaron en un servicio ecuménico religioso y se les permitió tener una mesa de exhibición para información sobre la Biblia, y cooperaron muy de cerca con la Federación Católica Mundial para el Apostolado Bíblico, y dicen que significó un reconocimiento oficial de los servicios de la UBS en un espíritu de colaboración al servicio de la palabra de Dios. Esto está tomado directamente de la página oficial de la United Bible Society. Las Sociedades Bíblicas Unidas produce Biblias católicas con los libros apócrifos. Usted va a una librería cristiana y usted va a ver una Biblia que trae una cruz de esas romanas que aparecen en las pastas de las Biblias católicas, y si usted abre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, usted va a encontrar los libros apócrifos, y por supuesto los libros de los Macabeos, pero también si busca con más cuidado los demás. Son 14 en total libros apócrifos o porciones de libros en la Biblia católica. Entonces, esto lo hacen con un servicio a la Iglesia católica, y de hecho varios papas católicos han sido bendecidos por la UBS, y cuando han sido visitados se les ha entregado como regalo una Biblia con los libros apócrifos. Pues bien, hermanos, este es nuestro tercer módulo. Hemos llegado a su fin. Les recuerdo su próximo ensayo. Yo sé que algunos de ustedes han tenido problemas para cumplir con los requisitos de los ensayos, pero voy a tratar de ayudarles en ese aspecto. Trabajen diligentemente. Yo sé que vivimos tiempos difíciles, sé que va a haber más crisis, no sabemos cuánto durará esto, y quizás escasee o falle la conexión de internet y habrá complicaciones y todo, pero mientras podamos nosotros seguir con nuestras actividades, lo vamos a seguir haciendo. Seguimos en oración unos por otros, seguimos en oración por la salvación de nuestros seres queridos y la gente que nos rodea, y oramos por la sanidad espiritual de nuestro querido país, el respectivo, donde usted vive, donde yo vivo o de donde yo soy, y también oramos por la pronta venida del Señor, y mientras que Él nos encuentre útiles sirviéndole. Dios les bendiga, hermanos. Nos veremos en la próxima.